Buenas tardes para todos. Somos estudiantes de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, del Semillero de Investigación Connected People, del grupo de investigación UDIPSI. Los investigadores que estamos a cargo de este proyecto maravilloso de investigación son Marión Milán, Alex Adrián Rivero Santa Cruz y quien les habla, Magali del Carmen Escayón Cortés. Precisamente este fabuloso proyecto tiene por título La influencia de la narcomentalidad en la toma de decisiones del proyecto de vida en estudiantes de grado 11 de las instituciones educativas de Osvaldo Pizarro y José María Obando de los municipios de Miranda y Corinto Cauca. Bueno, ya en el proyecto de investigación, pues esta introducción lo que nos dice a ciencia cierta es que este proyecto determina la influencia de la narcomentalidad en las decisiones del proyecto de vida de estudiantes de grado 11, tanto de Miranda como de Corinto Cauca. El contexto de estos estudiantes precisamente se mueve en territorios que enfrentan altos niveles de vulnerabilidad social, conflicto armado y la normalización del narcotráfico como un modelo de éxito en sus vidas. Se busca claramente identificar las áreas claves para promover alternativas positivas para el desarrollo personal, educativo y social de los jóvenes. Cabe resaltar que nuestra pregunta de investigación precisamente es cómo influye la narcomentalidad en la toma de decisiones del proyecto de vida en los estudiantes de grado 11 de las instituciones de Osvaldo Pizarro y José María Obando de Miranda y Corinto Cauca. Entonces, hemos definido unos objetivos súper interesantes para el desarrollo de esta investigación. El objetivo central, el objetivo principal de esta investigación es medir el impacto de la narcomentalidad en la toma de decisiones de los estudiantes, es decir, saber cuál es la influencia que la narcomentalidad asume en ellos. De tal manera que para esto hemos planteado 4 objetivos específicos, entre ellos la evaluación de la seguridad psicológica, es decir, medición de las alteraciones psicológicas de consumo de sustancias, también el planteamiento, un segundo objetivo, el planteamiento de metas y recursos, que es el análisis de metas, recursos, logros para sus proyectos personales. Un tercer objetivo que tiene que ver con los estilos de afrontamiento, para la identificación de esos estilos de afrontamiento ante la toma de decisiones. Y finalmente un objetivo número 4 que habla de las correlaciones de estos resultados para poder hacer esa relación de los instrumentos aplicados y definir la influencia de la narcomentalidad en la toma de decisiones. Bueno, la metodología que nosotros utilizamos es un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental, un alcance explicativo correlacional con una población de 70 estudiantes del grado 11 con un muestreo no probabilístico. De igual forma, el estado del arte de esta investigación se fundamenta en un marco teórico y un marco conceptual, ambos con 6 elementos que nos han permitido darle la solidez a esta investigación. Dentro del marco teórico, entonces, tenemos unas teorías que hemos utilizado, entre ellas la teoría de las representaciones sociales, con su autor, la teoría de control social y análisis estructural del delito, tenemos la teoría basadas en la neurociencia social, teoría sobre autoconocimiento, valor y participación social, la teoría de perspectivas psicológicas sobre el proyecto de vida y teoría en torno al pensamiento reflexivo. Entendemos que son varias, o son en total 6 teorías que, pues, dedicarnos a hablar de ellas, pues, nos tomaría todo el tiempo para esta sustentación. Por ello vamos a tomar 2 de las fundamentales teorías que le dan el piso epistémico a esta investigación, entre ellas la teoría de las representaciones sociales de Mascovici, quien nos habla entonces de la importancia de la construcción social en la realidad, la agrupación social, el crear y distribuir saberes sobre fenómenos complejos, la naturaleza de las representaciones, cuando hablamos de conjuntos de discurso, ideas y emociones para entender la realidad, definir fronteras y identidad. También nos habla el autor del dinamismo, donde se modifican según el contexto cultural y social, los cuales sirven para desafiar o enfrentar esos desafíos o legitimar esas estructuras y de esa manera generar unas percepciones. De igual forma, la teoría sobre el autoconocimiento, los valores y la participación social de Cabello y Villamar, quienes nos hablan de la importancia del autoconocimiento como pilar fundamental del proyecto de vida, que permite entender los intereses, las emociones, la fortaleza, las debilidades, para lograr la autonomía, la guía de los valores, porque es sumamente importante los valores morales, sociales, éticos, que orientan las decisiones y fortalecen el carácter y el propósito, y la participación social, que fomenta el sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso comunitario, configurándose esto como una identidad social sólida mediante un posicionamiento contextual. De igual forma, entonces, vemos 6 conceptos que conforman el marco conceptual, entre ellos el término o el concepto de narco, el concepto de salud mental, de toma de decisiones, de proyecto de vida, de narcocultura y de vulnerabilidad, donde nos vamos a centrar en 3 de ellos, entre estos, la toma de decisiones, de González Nieto 2023, que nos habla de los procesos, cómo esa toma de decisiones es un proceso estructurado de análisis en el que se examinan opciones, entornos, recursos, repercusiones, el impacto en el desarrollo, es decir, la habilidad cognitiva clave en la adolescencia para afrontar esos desafíos, y los modelos de elección como una categoría y unos modelos que permiten entonces facilitar la educación y lograr esas decisiones conscientes. O también hablamos del proyecto de vida como segundo concepto de Ángel Fernández y Carlos Maza Mejía, quienes nos hablan de ese proyecto de vida como una construcción integral y continua de reflejo de identidad, de derechos y autonomía, que es sumamente fundamental para plantear los intereses personales a cabalidad y con responsabilidad social. Y finalmente el concepto de narcocultura planteado con base a todos los documentos que le dan el soporte técnico a esta investigación, que nos dicen qué es entonces la narcocultura. Esa narcocultura nos habla de esa normalización del delito, de ese impacto de identidad en los jóvenes y la estigmatización de la respuesta, lo que indica que la narcocultura influye desde el punto de vista teórico en la toma de decisiones de los jóvenes. Los instrumentos de recolección que nosotros utilizamos fueron las fichas sociodemográficas con los datos básicos de la población de las instituciones educativas de Miranda y Corinto. También otro instrumento utilizamos el DUCI, el cual evalúa el consumo de sustancias. Otro instrumento a utilizar fue la escala de evaluación del proyecto de vida. Este mide precisamente motivación, metas y recursos. Y para el último instrumento que nosotros utilizamos fue el cuestionario de Melbourne, el cual determina los estilos de afrontamiento ante las decisiones.
entonces el procedimiento, la fase de esta investigación se divide en 4 momentos. Una fase 1 de planeación, donde se definieron objetivos, problemas, marco teórico, diseño de instrumentos o consulta de instrumentos. Una fase 2 para la recopilación de información, es decir, la aplicación de los instrumentos variados a la población de estudio. Un tercer momento, la interpretación y análisis. En este se hizo la evaluación, la organización y análisis de los datos utilizando Excel. Y finalmente, una fase número 4, donde se formularon las recomendaciones y las conclusiones para hacer el contraste de la hipótesis planteada con la elaboración de las conclusiones y las propuestas prácticas. Bueno, seguimos con este fabuloso recorrido de este proyecto de investigación, en cual los resultados que se arrojan, que los podemos ver ahí en pantalla, en el cual las instituciones educativas, tanto la Leopoldo Pizarro como la José María Obando, en la variable sociodemográfica se muestra un estado crítico, ya que los hogares son biparentales con un 50%, donde la mayor estabilidad laboral está por parte de los padres. La población desplazada cuenta con un 34%, y también estos padres están con una informalidad laboral con un 59%, y no podemos dejar atrás este porcentaje tan alto que es el nivel educativo de los padres de estos jóvenes, que corresponde a un 77%. En el estilo de toma de decisión del instrumento de Melbourne, pues miramos que los de Leopoldo Pizarro están en un estado de vigilancia, por ende sus proyectos de vida, sus tomas de decisiones se van a considerar como unas alternativas más racionales y más estables. En el estado del proyecto de vida, pues las metas, por estar en este estado de vigilancia, las metas van a ser altas, van a ser más específicas y claras. Por el contrario, el José María Obando va a estar en un estado, los estudiantes en un estado de hipervigilancia, en donde sus tomas de decisiones precisamente se van a dar a causa o bajo decisiones de estrés y delegación a terceros, en donde su proyecto de vida claramente va a ser poco planeado, va a tener muchos niveles de incertidumbre y van a tener dificultades para visualizarlas a largo plazo. Desde los resultados, desde la parte del sexo biológico, tanto en hombres como mujeres, pues en los hombres, en las instituciones educativas, en la Leopoldo Pizarro, pues el factor de riesgo es individual, ¿sí? Este factor de riesgo es social individual, en donde están con un hallazgo de una exposición uniforme. Los hombres de la José María Obando, el factor de riesgo dominante está constituido en el riesgo institucional, en donde precisamente se van a presentar fuertes desapegos escolares. Por parte de las mujeres, de la Leopoldo Pizarro en Miranda, el factor de riesgo dominante también es social e individual, pero en este precisamente se va a dar un máximo de riesgo social presentan las mujeres. Y las mujeres de José María Obando, el factor de riesgo dominante es el riesgo familiar, en donde aquí se va a presentar la máxima disfuncionalidad. Entonces, vamos a dar continuidad al análisis de los resultados. En este análisis de los resultados, entonces, nos vamos a enfocar en primera instancia al perfil sociodemográfico. En este perfil sociodemográfico, entonces, decimos que la mayoría de los estudiantes viven en las zonas urbanas, el 75% en Miranda y el 25% de Corinto. La distribución por género, entonces, de la población atendida, 60% de ellos son mujeres y el 40% hombres. El nivel socioeconómico predomina en los estratos 1 y 2. A nivel de consumo de sustancias TUSI, entonces decimos que se reporta un consumo de alcohol de un 45% y de marihuana del 15%. En las áreas más afectadas, según este cuestionario DUSI que mide los factores de riesgo, entonces hablamos que estas áreas de riesgo son lo social, entre pares, y lo conductual. Con el siguiente cuestionario de proyecto de vida, entonces, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos niveles de motivación alto, medio y bajo. Las metas principales identificadas son que la educación superior lo tienen claro un 60%, sin embargo hay un 30% de ellos que quiere dedicarse a trabajar. Y dentro del estilo de afrontamiento, que fue el otro cuestionario aplicado, entonces decimos que predomina la vigilancia en 50% y la procrastinación en un 20%. De ahí entonces la importancia de cómo nosotros a través de estos instrumentos aplicados hallamos cómo la narcomentalidad sí influye en la toma de decisiones de la población estudiantil de estas instituciones educativas. Entonces, ahora sí, desde la estadística o la correlación descriptiva, nosotros podemos manifestar varias cosas. Lo primero es que a mayor consumo de sustancias, lo plantea el DUSI, pues aumentan los estilos de afrontamiento desadaptativos según desadaptativos en hipervigilancia y procrastinación según el cuestionario Melbourne. También decimos que el consumo alto de sustancias se correlaciona con una menor claridad y motivación en la formulación de metas en la escala de proyecto de vida. Los estudiantes con estilo de afrontamiento de vigilancia son más racionales, muestran proyectos de vida más estructurados y realistas. Y el impacto de la narcomentalidad es que se ha normalizado el narcotráfico y esa normalización permea las decisiones a menudo, tanto del consumo, variando el consumo, como del dibujar de los caminos tradicionales que ofrece la educación. Finalmente, entonces decimos que a partir del consumo, es decir, del DUSI, se identificaron niveles significativos de consumo de sustancias afectando áreas sociales familiares de los estudiantes. A nivel del proyecto, en la escala de proyecto de vida, las metas, existe una motivación para la educación, sin embargo faltan recursos, se evidencia que faltan recursos y planteamiento estructurado para lograr metas estructuradas y a largo plazo. Con base al cuestionario Melbourne, el afrontamiento, aunque prevalece la vigilancia, hay una parte considerable de jóvenes que usa la procrastinación y la hipervigilancia, dificultando la toma de decisiones asertivas. Y finalmente, la correlación de estos instrumentos aplicados nos dicen que existe una relación directa entre el consumo de sustancias y el estilo de afrontamiento desadaptativos y la fragilidad en la construcción del proyecto de vida, influenciada por el contexto de la narcomentalidad. Muchísimas gracias de ustedes, Magali Escañón, Mario Naslit Millán, Alzaria Herrera Santa Cruz, quienes hablan del proyecto que influencia la narcomentalidad en la toma de decisiones del proyecto de vida en estudiantes de la institución educativa del Pizarro González y de la José María Obando del municipio de Miranda y Corinto Cabo. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.